Hola, ¿qué tal, seguidores del Observador? Bienvenidos a una transmisión especial, una entrevista que queremos desarrollar en el marco de la noticia mundial que ya está en desarrollo. Todos los ojos del mundo, de los fieles católicos, con más razón, pero en general del mundo, están puestos en Roma a las 9:45 de la mañana, 5:45 de la tarde, hora de Roma, 9:45 de Costa Rica, 5:45 de la tarde en Roma. Se cerró la puerta, se sella la Capilla Sixtina, ese monumento al arte, pero que también sirve como el escenario donde los cardenales, 133 cardenales, están en este momento, por lo menos a la espera de la primera votación, eligiendo al Papa, quien va a sustituir al Papa Francisco, fallecido el pasado 21 de abril. En este contexto histórico y ya el desarrollo de la noticia, queremos conversar con don Willy Chávez. Él, además de ser analista político, tiene 30 años de experiencia siguiendo el paso a paso del Vaticano, que tiene ese ingrediente, lo religioso, pero también el carácter político del Papa como figura de la Iglesia Católica, la religión más seguida en el mundo. Don Willy, bienvenido, gracias por esos minutos para los seguidores del Observador. Muchas gracias por la invitación y a la orden. Don Willy, tal vez para repasar lo que hemos visto durante el transcurso de la madrugada y mañana costarricense, se inicia la jornada con los cardenales ya reunidos en una misa donde se invoca al Espíritu Santo y luego ya el acto en la Capilla Sixtina, que fue muy representativo. Hay juramento de secreto, de confidencialidad, quizá en el acto mundial que más reservas tiene en toda la historia. Bueno, eh, como usted bien lo dice, hoy inició el cónclave con la misa proeligiendo pontífice, que se celebra en la Basílica de San Pedro y que preside el decano del Colegio Cardenalicio, que es el cardenal Giovanni Battista Re. Los electores, después de esa misa, son trasladados a Santa Marta y han sido convocados a las 9:15 en la capilla de San Sebastián para revestirse con los ornamentos litúrgicos y trayendo consigo la mitra de damasco blanco. Después de la misa, ya no pueden salir del territorio vaticano ni contactar con personas ajenas a la elección hasta que no haya nuevo papa. Después de comer en la Casa Santa Marta, son trasladados al Palacio Apostólico, a la Capilla Paulina. Los electores del conclave en el 2025 estarán en la Capilla Paulina, bueno, ya estuvieron a las 16 horas. Los cardenales de rito latino, porque eso es muy importante, vestirán la túnica roja con la faja, el roquete, la museta, la cruz pectoral con cordón rojo y dorado, y el anillo, el suyeto y la birreta. Los cardenales de las iglesias orientales llevarán su propio hábito coral. Desde allí es muy importante, todos juntos en procesión hasta la Capilla Sixtina, siguiendo el orden de precedencia. De menos a más importante, les precede la cruz y les sigue el Evangelio, mientras entonan las letanías de los santos, una oración que solicita la intercesión de las grandes figuras del cristianismo de Oriente y Occidente. ¿Qué juran los cardenales cuando entran a la Capilla Sixtina? Una vez dentro de la Capilla Sixtina, lo primero es el himno Venid Criador, ven Espíritu Criador, que invoca al Espíritu Santo. Sí, que eso fue lo que vimos, don Willy, uno por uno, haciendo ese juramento, y por eso decimos que es un hecho muy singular en el mundo. Ahora en el mundo de las redes sociales, de las filtraciones, del exceso de información, eh, hemos visto cómo los cónclaves absolutamente están reservados, toman todas las medidas. Sabemos que desde ya hace algunas horas se inhibe toda la señal celular, de teléfonos, que están completamente aislados. Y ahora lo comentábamos antes de ingresar, somos una generación que en 20 años hemos visto la elección, con esta que viene, de tres papas. El rito, lo ceremonioso del proceso se sigue conservando plenamente
en Ciudad de Vaticano. Claro. Hay un dato también que no puede pasar por alto, que es que cada uno de los cardenales electores presta juramento, que cumplirá los procedimientos establecidos por las constituciones apostólicas, defender la libertad de la Santa Sede, mantener el secreto y hacer caso omiso a cualquier instrucción externa sobre la votación. El procedimiento de juramento es así. Y lo vimos, el cardenal más antiguo, según el orden de precedencia, en este caso fue el cardenal Pietro Parolin, lee el juramento en voz alta. Y a continuación, cada uno de los electores lo repiten con la mano sobre los evangelios y se sientan en su sitio correspondiente. El juramento es este, dice, yo, o sea, dicen el nombre, cardenal, el apellido, prometo, voto y juro si me ayude Dios y estos santos evangelios que toco con mi mano. Ahí Después hay vimos uno por uno, sí, que lo uno hacían. por uno. Después hay un dato muy importante, que es el extra omes durante el conclave. Una vez prestado el juramento, el maestro de ceremonias litúrgicas pontificia, en este caso es el italiano Diego Giovanni Ravelli, ordena a todas las personas que no son cardenales electores que abandonen la capilla sixtina. Después se sitúa en la puerta y exclama en latín, extra homes, es decir, todos fuera, y cierra la puerta, pero él se queda para el siguiente paso. Sí, y esa es la imagen histórica que estamos compartiendo, de hecho, a través de esa transmisión, donde se sella la Capilla Sixtina, se vuelve a abrir hasta el momento en que tengamos un nuevo Papa, y todo lo que sucede ahí, don Willy, va a quedar en secreto. Solo Claro. sabremos el resultado y quién fue el Alan, escogido. Alan, es muy importante reseñar a los espectadores, a las personas que nos siguen y nos escuchan, qué pasa en la Capilla Sixtina después del Extra Homes. Una vez que la Capilla Sixtina ya no solo están los cardenales electores y el maestro de ceremonias litúrgicas pontificias, un eclesiástico designado previamente por las congregaciones generales pronuncia otro sermón sobre el estado actual de la iglesia y las características que debería reunir el próximo papa. En esta ocasión será el padre Rainiero Cantalamessa, antiguo predicador de la Casa Pontificia, que también es cardenal, y hay un dato muy importante, él no aceptó ser consagrado obispo. Pero para ser cardenal, usted no necesita ser obispo. Hay uno que fue el anterior maestro general de los dominicos, que es cardenal, y también le pidió al Papa que lo dispensara de ser consagrado obispo. Terminando el discurso del padre Rainiero Cantalamessa, el maestro Ravelli ya sí sale. Las puertas de la capilla Sixtina quedan entonces cerradas y custodiadas por los guardas suizos. Sí, y es lo que ese momento. Ya el proceso ha iniciado. Para hoy, don Willy, se prevé una votación. Sería un hecho histórico si hoy tuviéramos humo blanco. Esto puede tardar todavía varios días más, aunque sé que me dirá usted que es incierto el desarrollo del cónclave. Bueno, eh, generalmente se dice que la primera votación es como una votación de sondeo, ¿verdad? De sondeo, para ir sondeando Los primeros cálculos. los primeros cálculos. Es importante recordar que la constitución que rige el cónclave permite que durante el día se hagan 4 votaciones. Hoy que es el primero sería solo una. Mañana serían 2 en la mañana y 2 en la tarde. Sí, que serían dos en horario de madrugada para Costa Rica. Hay que Sí, madrugar, trasnochar un poco para estar creo, Alan, atentos. que la diferencia que tenemos con Roma son 8 horas. 8 horas, sí. Entonces serían dos en la madrugada y dos en horario de la mañana. Recordamos que el Papa Francisco, el humo blanco, lo vimos cerca del mediodía, hora Sí, costarricense, aquel 13 de marzo. En los días sucesivos se pueden realizar un máximo de 4 votaciones, 2 por la mañana, como lo dije, y 2 por la tarde. Antes de las votaciones de la mañana y antes de las votaciones de la tarde,
los cardenales juran obedecer las reglas del cónclave. Las fumatas se producen alrededor de las 12 mediodía y de las 19 horas, si hubiera consenso en el primer escrutinio. La fumata blanca podría adelantarse una hora. Es importante también decir que el elegido debe obtener al menos 2/3 de los votos, es decir, el nuevo Papa debe obtener el apoyo de al menos 89 cardenales. Sí, son 133 cardenales, 89 sería Y un ese dato muy número. importante, que el Papa Francisco quiso ampliar el colegio cardenalicio para que representara esa colegialidad universal de la iglesia, ¿verdad? Incluso hoy contamos con cardenales en países donde la iglesia católica ni siquiera es mayoría, pero países que jamás han tenido representación en el colegio cardenalicio y el Papa no siguió a la norma de conceder el birrete cardenalicio a aquellas sedes arzobispales donde se decía que eran sedes cardenalicias. El Papa en ese rol de sumo pontífice, y que hay que recordar también, el Papa era el obispo de Roma, el sumo pontífice y el jefe de Estado. Él quiso, tal vez por venir de un país como América Latina, que el colegio cardenalicio representara la universalidad de la iglesia. Ahora, don Willy, ese es un punto que le quería consultar. Entiendo que 5 cardenales, 4 fueron electos o fueron nombrados, mejor dicho, por el Papa Francisco. Es un nombramiento, una potestad que tiene el Papa. ¿Esto condiciona en algo la elección de que se siga la línea que venía impulsando Francisco en sus 12 años de papado o no necesariamente la iglesia puede revertir esa ruta que se traía? ¿Cómo siente usted el ambiente ahora sí pensando en quién podría ser el Bueno, sucesor de Francisco? recuerde que el papa que se elija no va a ser el sucesor de Francisco, va a ser el sucesor de Pedro, ¿de acuerdo? Va a ser el sucesor de Pedro. Y la iglesia no funciona como un partido y una convención política. La iglesia se rige por otras circunstancias de índole espiritual, ¿verdad? Conociendo la catolicidad, conociendo un poco esa geopolítica que mueve el mundo y todo lo que está aconteciendo. Por eso es muy importante recordar que antes de entrar al conclave, los cardenales se reúnen en las congregaciones. En estas congregaciones participan los electores y los cardenales que no son electores porque ya superaron los 80 años. En estas congregaciones es donde ellos discuten cuál es la realidad de la iglesia. Y ahí van delineando cuál es el perfil del papa que requiere la iglesia. Yo escuché en estas congregaciones los comunicados de prensa de la Santa Sede, donde ellos hablaban de dar una continuidad a la parte del sínodo del Papa Francisco, la reestructuración de los organismos vaticanos y la parte financiera. La sinodalidad dentro de la iglesia juega un papel muy importante porque creo que esto enmarcó mucho el magisterio del Papa Francisco. Ahora, Noeli, lo pregunto con muchísimo respeto a la religión católica. Si bien, y sé que así lo establece la doctrina, hay un llamado para que el Espíritu Santo dirija la elección, ilumine a los cardenales, y fue parte de todo el proceso que vimos esta madrugada y mañana en Costa Rica, sí puede haber elementos políticos de por medio. Sabemos que hay diferentes corrientes dentro de la iglesia, en un mundo también ahorita tan convulso y con algunas líneas un poco más conservadoras en otros países. Eh, si bien entiendo la parte religiosa es lo primordial, también pueden haber al interno algunos pensamientos de corte más político y estratégico de lo que quiere la iglesia en este mundo y por, no sé, posiblemente la próxima década. No nos olvidemos que el Papa es un jefe de Estado. Correcto. Entonces los señores cardenales, a la hora de delinear
cuáles son las características y competencias que debe tener el nuevo pontífice, tienen que tener muy claro que el Papa es líder de la Iglesia, obispo de Roma y jefe de Estado. Siempre he escuchado, porque siempre lo he escuchado, cuando dicen que la Iglesia está fragmentada en el colegio cardenalicio entre los progresistas, entre los moderados y entre los conservadores. No es para nadie un secreto que hubieron cardenales que contestaron de alguna forma esa apertura del Papa Francisco de reorganizar los órganos de gobierno de la Iglesia, donde están los cardenales, dándole por primera vez en la historia de la Iglesia la potestad de ejercer como prefecta de un dicasterio a una mujer, nombrar administradora, que sería lo mismo que alcaldesa de la Ciudad del Vaticano, a una mujer. Hubieron cardenales que no estaban muy convencidos de darle esa importancia a las mujeres. Entonces yo no podría decirle que existe ese choque, porque escuché varios cardenales decir es que eso es más lo que dicen afuera que lo que está sucediendo adentro. Pero tampoco descartaría que habrán cardenales que tienen más afinidad hacia un estilo de liderazgo que hacia otro estilo de liderazgo. Sí. Quería, don Willy, puntualizar también, y para todos los seguidores, algunos aspectos que siempre cuando llega el momento de elección del Papa surgen. Hay apuestas, hay quinielas en medios de comunicación, en diferentes espacios, de cardenales, entre comillas, favoritos o los papables, se les llama. Eh, ¿Eso puede ser una línea o efectivamente se cumple aquello que el que entra papa sale como cardenal al final del cónclave? ¿O sí de estos he visto 10, 15 nombres que han andado por ahí en medios de comunicación? ¿Hay algunos con más posibilidades que otros? Bueno, yo creo que aventurarse, abrazar todos estos comentarios nos deja un poco desubicados porque no se ajusta. Yo recuerdo cuando el Papa Bergoglio, Papa Francisco, fue electo Papa, nadie lo mencionaba. De hecho, por América del Sur se mencionaba a Don Odilio Pedro Scherer, que es el arzobispo de Sao Paulo, Brasil. Lo daban como un seguro sucesor del Papa Benedicto, y no fue así. También daban como posible papa y lo abrazaban muy cercano a la obra del Papa Benedicto XVI, al cardenal Scola, que era el arzobispo de Milán. Tampoco fue así. El electo fue la persona que no se discutía en este tipo de quinielas, ¿verdad? Y fue electo el Papa Bergoglio. Entonces yo creo que a veces esto es como un distractor, pero no lleva mucha seguridad de que se va a seguir esa línea de las relaciones públicas que se hacen sobre X o Y persona. Tampoco de la zona que le corresponde, que no está definido un rol por región, por continente que le toque asumir el pontificado. No, no, no. Eso no es, no se ve de esa manera. Los señores cardenales, como usted lo comentó y como yo también lo comenté, ahora tienen una universalidad increíble. O sea, tenemos representación del colegio cardenalicio de países impensados. Cardenales que tal vez no se conocen a profundidad y estas congregaciones les dio la oportunidad de conocerse, de escucharse y de entenderse. Entonces no existe un compromiso geopolítico que el Papa Bergoglio era latinoamericano y ahora tiene que ser un Papa asiático, un Papa africano. No, el Espíritu Santo funciona de otra forma. Y los cardenales se dejan guiar mucho por esa observancia de qué es lo mejor para la iglesia. Sí. Ahora lo comentábamos con don Willy, la posibilidad que tenemos, esta generación vamos a ver el, el cuarto papa, digamos, Pablo II, Benedicto XVI, Francisco, y ahora quien sea electo,
tercer cónclave que estaríamos observando en un espacio de 20 años. Juegan esto, Willy, en parte de la elección, la edad del escogido, si la iglesia quiere alguna renovación más rápida o ya un papado un poco más extenso. Eh, Francisco con 12 años, Juan Pablo II, que de grata memoria para Costa Rica, incluyendo la visita, un pontificado bastante extenso. Eh, ¿Hay alguna apreciación de la edad en este tipo de escogencias? Bueno, eh, usted dio un ejemplo muy importante. El Papa Bergoglio fue electo después de haber superado los 75 años, que es Sí. cuando el Código de Derecho Canónico dice que los obispos deben de presentar la renuncia. Entonces ahí estamos hablando de que se escogió a una persona, ¿verdad?, con una edad avanzada para dirigir la iglesia. Yo no creería que se vea tanto la edad. De hecho, tenemos un cardenal que tiene 45 años. Tenemos un cardenal que es muy ligado a Costa Rica, que fue secretario de la Nunciatura Apostólica. Yo lo recuerdo visitando la zona roja y dándole de comer a los indigentes, que es el cardenal George Kovach, de 51 años. De hecho, el cardenal Ya le iba a Kovach preguntar por ese estudió. caso. Sí, estudió con Monseñor Daniel Blanco, nuestro obispo auxiliar, y es un cardenal que conoce y quiere mucho a Costa Rica. Yo me emocioné mucho de verlo en la procesión a la Capilla Sixtina. Entonces yo no creo que esto de la edad vaya a ser una cuestión. No digo que no la consideren, pero no creo que sea determinante. Sí, son algunas de las dudas que surgen en medio de este proceso, del cual siempre hay muchos elementos por aprender. Es un proceso muy interesante en la Iglesia Católica y como lo decíamos al inicio, los ojos del mundo están puestos en, en Roma. Y finalmente, don Willy, sobre este aspecto, porque lo queríamos destacar en la entrevista, sabemos que los cardenales son nombrados por el Papa de turno, eh, y eso es una potestad. Costa Rica no tiene cardenal a pesar de ser un país eh, con mayoría católica. Sabemos que ha ido bajando un poco ese porcentaje de fieles, pero la tradición se mantiene. Pero entonces hay un cardenal, por lo menos con una relación muy estrecha con Costa Rica, hoy participando del cónclave, que Ah, quizá muchos no lo sabíamos. a mí me han contado personas costarricenses que han visitado al Papa. Yo sé que él es muy cercano, es muy amigo en lo personal de Monseñor Daniel Blanco, nuestro obispo auxiliar, un querido amigo a quien le tengo un gran aprecio. Estudiaron juntos en la universidad, tienen una relación muy cercana. Y no solo con Monseñor Daniel, él se escribe con muchos sacerdotes y laicos de aquí de Costa Rica. Y me han contado a mí que el cardenal Kovach, que era el encargado de los viajes pontificios, era el que tomaba café tico con el Papa. Así, Y cuando al Papa le faltaba el café tico, me han contado que era el cardenal Kovach el que le llevaba café tico. muy Entonces, interesante, sí. también hay un dato muy importante, Alan. Centroamérica tiene cardenales. Sí, correcto. El cardenal de Panamá, el cardenal Lacunza, que es español pero nacionalizado panameño, no entra al conclave porque tiene más de 80 años. Era el obispo de David, Panamá. Después, el de Nicaragua sí entra Sí, al conclave. lo El vimos. cardenal de Honduras, muy querido, muy conocido en Costa Rica, el cardenal Rodríguez Maradiaga, no entra al conclave, pero sí participó en las congregaciones previas al conclave. Después, el cardenal Rosa Chávez, obispo auxiliar emérito del Salvador, tampoco es elector porque ya supera los 80 años, pero sí el de Guatemala. Entonces, nosotros los centroamericanos vamos a tener dos representantes en la elección del nuevo Papa, que es el arzobispo de Nicaragua y uno de los obispos de Guatemala. Sí. El cardenal, muy ligado a Costa Rica, ¿qué nacionalidad? El cardenal, bueno, yo mencioné dos, el cardenal George Kovach, que es de la India, que fue secretario de la Nunciatura Apostólica y ahora es prefecto para el diálogo interreligioso, un cargo muy importante.
y el cardenal Rodríguez Maradiaga, que es un cardenal que vivió en Costa Rica, es salesiano y yo creo que tiene mucha cercanía, afinidad y se ha ganado mucho el cariño del pueblo costarricense. Sí, Nos conoce muy bien. vamos a investigar más de ellos y también a publicar sobre ellos en las notas de El Observador. Don Willy, esto nos puede llevar muchas horas comentando todos los elementos que lleva el cónclave, pero vamos a habilitar otros espacios. Me comprometo también y lo comprometo a poder cuando ya tengamos ese momento, en un momento y ya sepamos quién va a ser el encargado de dirigir a la iglesia por los próximos años. Muchas gracias, don Felipe, por este Estoy espacio que para nos ha servirles acompañado. y gracias por la invitación. Vamos a estar muy atentos, esto apenas está comenzando. No tenemos claro cuándo se resuelve, pero por lo menos por experiencias de la elección de Benedicto XVI, el Papa Francisco, de 2 a 3 días tardó en este momento el cónclave. Esto podría ser más o menos lo que tarde la elección del nuevo Papa, que ya ha iniciado en Roma, ya la Capilla Sixtina se cerró y se abre hasta que haya un nuevo pontífice. Votaciones en cuestión de minutos esta mañana para nosotros, cerca del mediodía posiblemente, y ya a partir de mañana, jueves, van a ser votaciones, dos en la madrugada, hora costarricense, y dos cercanos en la mañana, también en horario nacional. Los invitamos a que estén muy pendientes. En El Observador tendremos informaciones de contexto, información histórica de todo este proceso del cónclave y la elección del Papa, y por supuesto, cuando llegue el momento de ese humo blanco, estaremos informándolo a través de las diferentes plataformas del Observador. A nombre de Aarón Plano en los controles, y de Alan Arroyo, gracias por habernos acompañado en esta entrevista. Hasta la próxima.